Hoy tengo el placer de presentaros a Santi. Tenía dudas de si llamarle Santi o Santiago, a Santi Alfaro. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alex, muy buenos días, ¿cómo estás? La verdad que muy bien, acá disfrutando de un rato para intercambiar nosotros. Es un placer tenerte con nosotros en el podcast. Como digo siempre al principio, pues para entrar un poco en contexto, cuéntanos actualmente a qué te dedicas, qué es lo que estás haciendo en tu día a día y a partir de ahí te prometo que aparecerán 4, 5, 6 preguntas más. Bueno, bien, mi día se divide en dos, digamos, uno dedicado al deporte de rendimiento y mi otra parte del día dedicada a la gestión de emprendimientos deportivos que tengo con un grupo de socios. Esto de a veces trabajar en el rendimiento deportivo hace que los trabajos vayan y vengan y sea a veces un poco más complicado sostenerlo, pero bueno, ahí encontramos la forma de poder mantener el balance. Por la mañana actualmente trabajo en lo que se llama la Unión de Rugby del Uruguay, que es con la selección de rugby de mi país, que es hoy está desarrollando un proyecto muy importante a nivel regional. Y bueno, y por la tarde lo que toque, si es acudir a algún centro, tener alguna reunión de planificación, al revisar con el equipo de trabajo cómo van las cosas, y estar cerca de la gente, poder desarrollar algunos proyectos que se van saliendo, pero bueno, básicamente es eso. Y me queda una tercer pata que es el tiempo familiar, ¿no? Eh, que es, bueno, como va entrando, tengo 3 hijos, la salida de ellos, su vida deportiva, la vida del colegio, los fines de semana y la vida nuestra, que es estar adentro de una cancha. Entonces, bueno, tratando de mantener todos esos platos que están girando al mismo tiempo, que no, que en ningún momento traten de pararse, pero todo muy bien, por suerte todo muy bien. Veo que no te aburres, tienes un día bastante ajetreado. La verdad que sí, es un día bastante ajetreado, arranca muy temprano y generalmente termina muy tarde, inclusive sábados y domingos, pero bueno, desde muy chiquito siempre entendí esto, digo, fui deportista, la verdad, de mis primeros años de vida, de los 6 7 años empecé a jugar rugby Ujú. y de ahí hasta que, bueno, comencé la licenciatura y el rugby para mí quedó un poco más en el olvido porque no era profesional, yo no ganaba dinero con eso y me dediqué 100% a la preparación física a partir de ahí. Ujú. Te dedicaste a la preparación física, es decir, que esto era tu plan A y luego surgió plan B, plan C. Me interesa mucho porque no se ha hablado tanto en el podcast de normalmente estamos pluriempleados, quizás pues porque cuando empezamos hay mucha precariedad y es necesario tener ese plan B, plan C. ¿Podrías hacernos un poco de overview para gente joven que dice, yo voy a intentar verticalizarme en rugby, ser un experto en preparación física de ciclismo, de tenis, de tal, pero va a llegar un momento, tú sabes muy bien de qué estoy hablando, en el que o vas a tener que tomar una decisión de 180 o vas a tener que pivotar un poco o vas a tener que priorizar. ¿Cómo es ese proceso para ayudarle a entrar en materia en este sentido? Bueno, bien, en mi caso personal nunca tuve duda que la docencia iba a ser mi carrera. Vengo de familia docente, o sea que tengo una influencia muy grande de mis dos hermanas más grandes respecto a eso. Entonces, la docencia, el acercamiento con la gente, iba a ser parte de mi vida, siempre lo sentí. Y el deporte fue el que me canalizó todo eso, no fue el viaje que tomé como para poder tenerlo. Yo nada, de muy chiquito, la verdad que el deporte me salvó la vida. No lo digo lo digo en el sentido más amplio, ¿no? Donde me dio un lugar, me dio un espacio, me dio mis amigos, me dio una carrera, me dio bueno, mi familia y todo lo que pueda ir desarrollándose ahí. Pero bueno, básicamente lo que va pasando es que a veces es complejo tratar de hilvanar todas las intenciones que uno tiene apenas sale del instituto. Yo cuando terminé la licenciatura no tuve ninguna duda de que iba a estar vinculado a la preparación física, siempre fue un tema que me apasionó, que me encantó. Eh, Tuve la suerte de poder salir de mi país, de poder trabajar afuera. Mm. El primer deporte que me adoptó yo viniendo del rugby fue el baloncesto. El baloncesto fue mi escuela profesional de vida. Trabajé por 15, 16 años en el baloncesto. Después volví al baloncesto que me abrió las puertas nuevamente. Pero un momento yo estuve viviendo en México 3 años. Cuando iba a renovar mi contrato en México, yo ya ahí tendría unos 30 años, actualmente tengo 43, y teníamos la duda de renovar o volver al Uruguay porque, bueno, se me presentó la posibilidad
de gestionar un club que acá es un club bastante grande, que tiene un proyecto deportivo muy interesante, y acepté el cargo sin saber mucho dónde me metía, y se me abrió la puerta de la gestión. A mí la organización siempre me gustó mucho, el desarrollo de los recursos humanos siempre es algo que también fue un gusto personal muy importante, y a partir de ahí traté de compaginar el mundo de la gestión, que también impacta mucho en el deporte de rendimiento, y la cancha, vamos a llamarle, ¿no? Estar cerca de los jugadores, de los torneos, de las competencias de un nivel internacional, de un nivel elite. Y bueno, entre esas dos balances siempre estuve tratando de mantenerme, pues son dos temas que me apasionan, me gustan mucho, y fundamentalmente uno se transformó en un camino de vida. De hecho, yo a mis 40 años eh, terminé renunciando a ese club que me abrió las puertas, que me dio mucho para poder crecer, y me metí en el mundo del emprendedurismo, que fue, bueno, realmente el último clic. Decía, si no lo hago ahora que tengo 40 años, tengo energía, puedo hacerlo y puedo tomar ese riesgo, no lo voy a hacer más. Y bueno, me junté con 3 amigos que no vienen del deporte. Uno es economista, el otro es contador, otro viene del mundo de las finanzas y las inversiones, que claramente tiene un perfil absolutamente diferente al mío, y juntamos esas fuerzas, y bueno, y a partir de ahí desarrollamos una línea de clubes y gimnasios de privados, que la verdad que nos ha abierto muchas oportunidades, nos ha ido bastante bien, y sobre todo en países latinoamericanos, que es complejo poder darle andamiaje a todo eso. Y eso sosteniéndolo con el deporte de rendimiento, que para mí es como la clave. Yo creo que encontré el mundo de la gestión para sostenerme en el deporte de rendimiento y no tener que salir, y siempre poder estar presente a pie de cancha. Wow, has abierto muchos melones, tío. El primero es muy específico. Hablaste de la gestión y la organización. Esto es un tema que recientemente me tiene atrapado porque, mira, justo ahora estoy aprovechando para empezar a planificarme viajes para ir a visitar colegas para ver cómo están trabajando. Hoy por la tarde ya cerré para irme la semana que viene a Granollers, que tienen un sistema de trabajo, por lo que me han dicho, espectacular en cuanto a balonmano, que es una de las mejores canteras que existen. Y a nivel de elite también, los seniors están muy bien colocados, y me gustaría hacer eso. Entonces, el interés propio de saber cuál es el sistema, cuál es la organización, cuáles son los protocolos de actuación en base a, pues, si esta persona tiene algún déficit, de si este perfil en función de su edad evolutiva, biológica, no cronológica, pues debería hacer esto o lo otro. Es decir, te estoy poniendo ejemplos de gente que parametriza de alguna manera su sistema y le pone un protocolo para que se mecanice, se automatice y se pueda realizar, se pueda llevar a cabo. Porque al final tú puedes pensar 1000 historias, pero si no las ejecutas, ¿de qué te sirven? Pues va un poco en la línea. Y además, tú que has estado en diferentes culturas deportivas, ¿cómo es tu sistema? ¿Cómo son tus protocolos? ¿Cómo te gusta organizarte? Bueno, yo tengo la suerte en el centro Charrúa, que es llamémosle como si fuera el centro de las rosas para el fútbol en Madrid, ¿no? Para la selección española. Nosotros tenemos algo así a escala mucho más chico y más humilde, Sí. pero realmente tenemos absolutamente todo lo necesario. Y cuando te digo todo lo necesario, hablo primero de staff, de los recursos humanos, que es lo más importante de todo este proceso. Y después, la verdad que tenemos los recursos de infraestructura, ¿no? Tenemos un proyecto muy, muy importante donde hay muy pocos países que tienen la chance de tener un estadio propio, porque es un estadio para que entran unas 15.000 personas más o menos, un estadio, digo, bastante grande para lo que es esta región, y sobre todo pensando en el rugby. Y ahí tenemos lugares para dormir, los jugadores tienen para descansar, tienen las salas de video, las salas de fisioterapia, tenemos un gimnasio realmente muy equipado con todo lo que necesitamos, y todo a metros de distancia entre una cosa y la otra. Entonces la logística está muy bien resuelta, muy bien resuelta. Está inserto en un parque que tiene áreas verdes, que tiene arbolados, entonces todo lo que hay alrededor genera un buen contexto para eso. Te sabes muy bien el elevator pitch para venderlo, ¿eh? Esto es de la vena de emprendedor. Probablemente. Creo que me circula por las venas igual, o sea, es algo que... Sí. Perdona que te interrumpí, perdona. No, por favor, al revés. Y dentro de ese proyecto, nosotros hemos desarrollado, cuando digo nosotros, es todo el equipo de trabajo, los entrenadores, los fisios, los médicos, los nutricionistas, los preparadores físicos, el soporte de la psicología con toda la ayuda que hoy nos está dando
para poder acompañar el desarrollo de los jugadores. Y hoy tenemos un sistema muy, muy bien organizado, donde está la captación en menores de 16 años, o sea, el U16, donde entran a la academia. En esa academia los jugadores vienen generalmente por la tarde, tienen un equipo de trabajo, un equipo de preparadores físicos, de entrenadores, y bueno, y obviamente todo el equipo de soporte, donde se les adquieren las primeras herramientas de cuándo llegan, dónde dejan sus cosas, a dónde tienen que entrenar, qué tienen que hacer primero, qué tienen que hacer después, toda la educación en nutrición, toda la educación en formación del jugador. Entonces tratamos mucho de tener una conversación de performance más que un programa de entrenamiento. Entonces hablamos mucho de sueño, hablamos mucho de nutrición, hablamos mucho de descanso, hablamos mucho del desarrollo personal, hablamos mucho del estudio, y a partir de ahí tratamos de que esas verticales se sostengan a lo largo de ese proceso. De 16 a los 20 años para nosotros el proceso de formación, y a partir de los 20 años entran en lo que se llama el programa de alto rendimiento, el High Performance Program, donde a partir de ahí tienen 2 líneas: entran a la selección de Uruguay, digamos, a la absoluta, a la mayor, o entran al deporte profesional, digamos, donde actualmente Latinoamérica tiene una liga profesional. Y bueno, ese es un camino que los jugadores pueden tomar. Entonces lo que se hace es como mostrarle todo el pathway para que sepan que hoy entran con 15, 16 años en este proyecto que se llama Academia, que es selecta, pero que el viaje final o el viaje del destino de esa formación termina a los 20 años, cuando cumplen su mundial juvenil en menores de 20. Y a partir de ahí entran en el mundo profesional, siempre entendiendo que la base de abajo es esta educación de performance que va mucho más allá de hacer sprints, ver los datos del GPS, saber qué composición corporal tienen y así sucesivamente, sino que realmente aprendan a ser profesionales y autónomos en ese camino. Qué maravilla. En el sentido de, o sea, por ejemplo, esas píldoras educativas de entrenamiento, de psicología, de sueño, de descanso, de nutrición, esto es, o sea, a nivel práctico, ¿cómo lo lleváis a cabo? O sea, ¿se hace una reunión, se hace una presentación, o en pequeños espacios de tiempo entre tareas o lo que sea, pues oye, tengo un checklist para decirle a esta persona lo que tiene que hacer? ¿Cómo lo protocolizáis esto? Está muy bien. Nosotros lo que primero que miramos es el calendario, las horas que el jugador o los jugadores van a estar con nosotros. Sí. A partir de ahí calendarizamos las competencias que van a tener. De ahí bajamos en cómo queremos que llegue ese jugador o ese grupo de jugadores a tal competencia. Puede ser una competencia A, una AA, una AAA, donde uno pondera cómo uno espera la performance del equipo o de los jugadores. Cuando hablamos de la academia, siempre nos enfocamos en el jugador. Cuando hablamos del menores de 20 y en el proceso de mayor, hablamos del equipo. Porque en el juvenil siempre la formación está apuntada bien de forma individual. Después vemos si jugamos bien, jugamos mal, si ganamos, si perdemos. Pero principalmente porque todas las cosas que no hagamos a nivel individual ahí, después no vamos a tener tanto tiempo. Entonces ponderamos el tiempo y a partir de ahí entendemos que si tenemos un torneo o una serie de partidos amistosos que van a estar entre 3 y 4 semanas, van a entrenar 4 o 5 veces por día, a partir distribuimos los tiempos y decimos, bueno, para una categoría más chica deberían entrar N cantidad de charlas de nutrición, esta de performance y hábitos de vida, esta de sueño, y después tenemos preparadas ya, ¿no? Prearmadas ese tipo de información muy didáctica, muy concreta, donde solamente nos paramos a los puntos claves, ¿no? Esas cosas que son realmente importantes. Y a partir de ahí tratamos de que el tiempo sea lo más efectivo en todo, ¿no? Porque es lo más tirano que tenemos, ¿no? Entonces, de alguna forma, a veces si nosotros tenemos 20, 25 minutos para una charla de nutrición o de sueño o de descanso o de estudio, tiene que ir solamente a los puntos más importantes. Y eso tratamos de repetirlo muchas veces, solamente que lo que tratamos de darle es como un nuevo enfoque, pero hablamos de lo mismo. Sí, sí. No es que no ponemos nuevos temas arriba de la mesa, le ponemos nuevos enfoques en relación a eso. Y bueno, por suerte, la verdad que viene siendo una experiencia muy enriquecedora, y sobre todo porque esto es un viaje, no es un destino. Uno no, cuando entregó una generación que llegó, arranca la otra y así sucesivamente se va
se va reciclando y se va mejorando. También van cambiando las personas, los staffs, sobre todo a nivel adulto, porque bueno, generalmente acompañan los procesos mundialistas y bueno, cada 4 o 5 años nosotros tenemos todo un cambio de cabeza, pero no un cambio de sistema. Esto es bastante importante a remarcar. Uh-huh. Qué interesante. Tengo muchas preguntas, ¿eh? No, no vamos a salir de esta temática, yo creo. A ver, en algunas áreas de rendimiento, sobre todo en básquet se tiende mucho a tener jugadores ascensor, jugadores que son cadetes, suben con juveniles, este tipo de cosas. ¿Vosotros tenéis de esto? Esto es una respuesta rápida. Perdona, Alex, se me fue y no te escuché. Ahora te escucho perfecto. Perdona. Yo no, disculpa. Te decía que en baloncesto hay lo que se llama jugadores ascensor, que son cadetes y pueden subir con juveniles. ¿Vosotros tenéis esta problemática a nivel logístico? No la tenemos, porque recién cuando cumplen 20 años pueden empezar a subir a la categoría adulta. Vale. Hay muchas cuestiones reglamentarias, hay muchas cuestiones. Vale. El player welfare es muy importante en el rugby. Subir a un chico de 19 años a primera división para que pruebe puede ser un riesgo muy alto, sobre todo en el ámbito profesional. A nivel de clubes, ni que hablar qué pasa, pero porque el nivel es menor, la velocidad de juego, la velocidad de impacto, los golpes, todo el juego de contacto cambia radicalmente, ¿no? O sea, hoy pones un chico de 19, 20 años en el nivel profesional que no esté, o de 18 años, que no esté muy, muy, muy bien preparado, y realmente el riesgo lesional de algo grave es muy elevado. Uh-huh. Entonces, voy a cambiar la pregunta, a nivel evolutivo, ¿cómo hacéis ese seguimiento al jugador? Es decir, ¿tenéis algún gol estándar a llegar para después seguir evolucionando? ¿Cómo presentáis esta evolución del jugador para poder llegar a ser elite? Está muy bien. Bueno, primero y principal, el desarrollo del jugador adentro de la cancha, digamos, ¿no? La toma de decisiones, qué le aporta, cómo es ese jugador en una pieza de un equipo de 15 jugadores, más allá del rol y el puesto que le toca cumplir, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos a nivel de juego algunas estadísticas que le mostramos de cuál es el jugador elite, cuál es el jugador que le sigue para abajo y un jugador de club. Y a partir de ahí, realmente los jugadores visualizan bastante rápido cuál es el aspiracional hacia donde ellos pueden ir, ¿no? A nivel de juego, a nivel físico, a nivel de composición corporal, a nivel de hábitos, y cuando te hablo de hábitos, haciendo doble clic, es a nivel de descanso, a nivel de nutricional, a nivel de estudio, a nivel de contención emocional, y cómo son sus conductas precompetitivas, la ansiedad que tienen, cómo lo manejan. Entonces, todo eso se mapea. No es que se mapea en profundidad porque tenemos mucha cantidad de gente, pero sí está mapeado, sí tenemos mapeados los estándares, pero fundamentalmente son comparativas para que ellos tengan un norte. Porque cuando uno se aferra solamente al estándar, lo que te termina pasando es que tenés muchas fugas de energía en cosas que no valen tanto la pena, pero sí están muy bien marcados. De hecho, en el gimnasio, para hablar un poco del área nuestra específicamente, tenemos un gran pizarrón donde tenemos todos los estándares de números que ellos tienen que llegar. Y los vamos cambiando cada 4 años. Ponemos lo que fue para el Mundial del 2019, fue para el Mundial del 2023 y ahora lo que aspiramos para el Mundial del 2027. Entonces cada 4 años los ajustamos, los ponemos, y sobre todo eso con todas las variables de juego que van cruzadas ahí. Uh-huh. Si, por ejemplo, detectas que hay algún jugador que es pues eso, potencialmente élite, pero que tiene algún tipo de descompensación y tal, ¿cómo consigues meterle ese trabajo extra? Porque si ya tenéis una mentalidad de no doblar y no exponer demasiado al deportista, ¿cómo le metéis ese trabajo extra para poder compensarle un poco más o hacerle un refuerzo de alguna posible descompensación que tenga? ¿Esto cómo lo hacéis? Bueno, primero nosotros tenemos la fortuna de tener un buen entorno cultural. Entonces, el trabajo extra está casi quedado por hecho. No tenemos inconvenientes de convencimiento.
Entonces, eso ya te hace ganar el 80% del terreno. ¿Crees que esto es por el deporte? ¿Por el propio Y deporte? yo creo que sí, sin embargo, por ejemplo, a ver, por fuera, te cito el baloncesto, ¿no? En el básquet. En el básquet también existe desde otro lugar y creo que es absolutamente cultural. Yo tuve un pasaje muy corto por el fútbol y es difícil a veces que se te queden, como te pasa en el baloncesto, tantos jugadores tirando, haciendo movimientos de poste bajo. Una vez que terminó el entrenamiento y se quedan solos, porque ni siquiera tienen la chance de que algún entrenador lo acompañe, y hay como una intencionalidad respecto a esto. En el rugby lo que te pasa es que además de todo hay una llave más que es la de la supervivencia. Si no están muy bien preparados, van a estar más afuera de la cancha rehabilitándose que jugando al deporte. Yeah. Entonces, está bastante dado por hecho de que en los extras están. De hecho, hay otros 2 pizarrones gigantes que están dedicados a los extras y hoy mi jefe, digamos, a quien reporto, tiene todo el tiempo unos banners donde los va cambiando en base a cómo viene el equipo de trabajos extras, muy bien explicado, muy bien desarrollado, muy simples, una cosa muy importante, muy simple, y los jugadores terminan, y la gran mayoría, te diría que el 85-90% de los jugadores casi siempre hacen el trabajo extra, ya sea técnico, ya sea físico o de rehabilitación porque están en algún proceso o tienen que mejorar algo puntual como alguna simetría que marcaste hoy, pero lo importante es que el sistema va fluyendo, ¿no? No se detiene en a veces muchos detalles porque lo que no queremos perdernos, que es un tema filosófico nuestro, es la globalidad. De por irnos a la uña del dedo meñique, que no nos perdamos que el jugador está siempre puesto en un contexto dado y que las tomas de decisiones vienen a partir de ahí. Y que lo más importante es que esté lo mejor preparado mental y físicamente para poder desarrollar su juego, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Hay muchas veces, no sé si te habrá pasado, a mí me ha pasado, de que quieres profundizar tanto en tu propia rama de la preparación física, pues ir al detalle en cualquier cosa, que olvidas las bases, tío. A mí esto me ha pasado, ¿eh? De priorizar algo que es súper específico y que por ello inconscientemente asumes que es mejor por evitar que, o sea, no conseguir pues una sobrecarga suficiente en el organismo. ¿Sabes? ¿Esto te ha Bueno, pasado? ni que hablar, por ejemplo, con las tareas de gimnasio. Mm. Creo que es el ejemplo más claro, ¿no? Sí. Las tendencias, las modas que han pasado, donde, no sé, de la BBT vino, el Base Velocity Training vino a redescubrir el mundo de la velocidad y de la fuerza, y la realidad que nos pusimos con mucho foco ahí, o con los drills de Bosch, que parecía que estuviéramos redescubriendo el entrenamiento y nos olvidamos de los básicos, de los 5 principales movimientos, de realmente estrellar a los deportistas en el gimnasio con cosas que valga la pena, y de pronto parece que si no tuvieras bandas elásticas Yeah. no pudieras entrenar, y la realidad es que el mundo del hierro es insustituible y no hay nada que lo compense. Entonces, muchas veces nos hemos metido en programas donde cuando uno lo analiza y dijimos, bueno, ¿qué hicimos acá? Y empezaste a incluir tareas y ejercicios y cosas que no te dan, que te dan poca cosa, son de poca rentabilidad. Y decimos, no, volvamos a las bases, que hace más de 100 años esto viene dando resultados. Y después te vas a la información, ni que hablar, que al paper científico, y lo sustenta, ¿no? Entonces es como decir, bueno, no nos desenfoquemos de esto, y tanto es así que nosotros casi que venimos haciendo el mismo programa de pesas hace unos 6, 7 años. Y no ha variado. Entonces, a veces uno tiende a decir, bueno, es monótono, pero bueno, bienvenido a la vida del deportista profesional. Se trata de repetir un montón de cosas para cambiar, cambiar y cambiar. Te invito a la clase de Gap y de localizada del club de la esquina. Entonces hay que ser consistente con las cosas que dan resultados y que están probadas, y que además requiere mucha expertise en ejecutar. Cuando uno cambia mucho las tareas y los ejercicios, el jugador tiene un periodo de 2, 3 semanas en aprender a hacerlo más o menos. Entonces, vayamos a la base y seamos expertos en la base y hagámoslo lo mejor posible, que realmente eso es lo que nos va a dar mayor rédito. Y la verdad que digo, los números y las cosas que hemos hecho
no nos lo demuestran, ¿no? Ujú. Yo me gustaría hacer un apunte aquí cuando dijiste bueno, nuestro programa es monótono, pero el sistema no. Porque Exacto. si tú tienes un sistema que engloba de forma horizontal y transversal y multidisciplinar todas las áreas que influyen en el rendimiento del atleta, puede que una de esas tareas, como puede ser los 35 minutos del gimnasio, pues te parezca monótono, a saber, a sabiendas de cómo es el deportista también, ¿eh? Pero claro, si lo rodeas de muchos más estímulos, al final no se convierte en monotonía, se convierte en un espacio de tiempo monótono. Y esto creo que es la diferencia. Y quiero enlazarlo con la siguiente pregunta, que es contextual. Hay una persona que es joven, que está sola en su club, o sea, es el único preparador físico del club, y tiene, pues, lo típico, 4, 5 equipos a los que debe hacer 1, 2 sesiones de gimnasio. Te acaba de escuchar y ha dicho, yo quiero hacer esto. O sea, quiero empezar a tener un poco de área de rendimiento, pues pidiendo ayuda aquí, pidiendo ayuda allá. ¿Por dónde crees que debería empezar sabiendo que no tiene financiación, que no tiene recursos de infraestructura, logísticos, humanos? ¿Por dónde crees que debería empezar para tener algo potable? Bueno, primero que el problema que le pasa a esa persona nos pasó a todos. Hmm. Entonces, entender que es parte de ese proceso que tiene que hacer de crecimiento y de desarrollo. Y si no pasa por ahí, es difícil que o termine valorando lo que le pueda venir más adelante, cuando su vida profesional ojalá crezca y se desarrolle. Y por otro lado, ese contexto que estás nombrando, Alex, es el lugar donde te mejora sí o sí. O sea, tener la capacidad de trabajar con 70, 80, 90 personas, uno solo, y realmente bajo estrés de no tener un material, poco tiempo. Bueno, entonces, poniendo ese contexto, Ujú. realmente que nos ha pasado, a mí me pasó muchas veces. Hoy, por suerte, el soporte tecnológico nos ayuda mucho. Entonces, si hay dos cuestiones que yo tuviera que definir es analizar muy bien el programa de los entrenadores para entender dónde nosotros aportamos valor. Y el valor en el programa no viene de los papers que dicen que tenemos que hacer H, B o C o D, sino por cuáles son los puntos débiles del programa de los entrenadores. Entonces, si los entrenadores dicen, tengo una serie de entrenadores que les gusta jugar toda la cancha, que corren mucho, entonces, ¿para qué después voy a planificar una serie de volumen de carrera extra? Si Sí. ya lo pueden conseguir con el juego. Por otro lado, hay jugadores entrenadores que trabajan más en espacios más cortos, más reducidos, más medios, le gusta más el desarrollo del jugador a nivel individual y de contacto. Entonces, bueno, la cápsula que tengo que poner, ni que hablar que es metabólica, que es más de contenido aeróbico o anaeróbico, siempre en relación a lo que va pasando. Entonces, el análisis de lo que va pasando con los entrenadores, uno lo que hace es decir, bueno, estas son mis ventanas de oportunidad para agregar valor al equipo. ¿Cómo lo hago con mucha gente? ¿Y cómo lo hago con poco tiempo? Esas son las dos, la respuesta, así que tienen que ser bien concretas. Y a partir de ahí, hacerlo fácil, lo más fácil posible. Porque si uno quiere explicar drills de carrera y técnicas y skip y jumps y pogos con 80, 90 personas al mismo tiempo, es muy complejo. Entonces tiene que mantenerlo simple. ¿Tá? Eso uno. Y después dos, la rápida categorización del gimnasio, que por ahí es lo que requiere más individualización. Entonces, elegir solamente las 4 o 5 tareas que todos conocemos, ¿no? Que nos dan buen rédito y a partir de ahí entender, bueno, si tengo equipamiento o no tengo equipamiento, que obviamente el equipamiento lo que hace es que tu línea de crecimiento pedagógica crezca, ¿no? La de desarrollo, donde si yo tengo peso, voy a poder aumentar, si no tengo un disco, no tengo una mancuerna, voy a tener que especializarme en el programa de bodyweight, donde ejecutar mejor cada vez una sentadilla, una pierna, una pistol, un skater squat, todas esas cuestiones, ¿no? Sentadilla Copenhague, hay un montón de cosas que son sin presupuesto y que realmente pueden trabajar con muchas personas y en su grupo. Entonces cuando tiene todo eso, tamizarlo por el horario. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer todo esto? Y salir a negociar con los entrenadores, porque generalmente son los que nunca les da el tiempo para nada, ¿no? Los entrenadores, una de las cosas que a mí me pasa generalmente tienen miedo como a dos cosas, o a entrenar poco o a entrenar mucho. Entonces, le tienen miedo o lo hacemos a fondo o realmente hoy es un día de descanso. No, pero
podemos hacer un poco más, hicieron un poco. No, pero hoy es un día de descanso. No. Entonces, a partir de ahí, entender dónde pueden entrar esas pequeñas cápsulas y obviamente estarse muy bien organizado. Porque con mucha gente tu obligación es estar muy bien organizado y captar pequeños líderes. Hay jugadores que pueden tener la capacidad de agarrar y liderar el gimnasio. Y uno no tiene por qué estar ahí. ¿Por qué? Porque es un jugador que le gusta el gimnasio, que tiene ascendencia en el grupo, lo escuchan. Entonces, si uno tiene que estar en la pista o en la cancha y no puede estar en el gimnasio, quizás ese jugador puede liderar el programa que uno ya le comentó. Entonces, lo explica, lo vende y ese jugador lidera. Entonces, necesitas satélites que repliquen y que ayuden y que apuntalen tu proceso de falta de recursos humanos. A veces son los entrenadores y a veces son los propios jugadores. Y cuando los propios jugadores están involucrados en ese proceso, pasa otra cosa que es la apropiación del proceso. Entonces realmente hay un poder de convicción mucho más grande, se corrigen entre ellos, se ayudan entre ellos, y uno multiplica la capacidad de tener recursos humanos trabajando, entre comillas, para uno. Este año tengo a esta persona, tengo este líder tarea que es capaz de... Ya lo hizo en 2 ocasiones, fueron 2 ocasiones en las que yo tuve que ausentarme por un tema familiar y personal, no porque yo decidiese, hostia, voy a darle la oportunidad. Pero ahora que te estoy escuchando, o sea, estoy convencido de que podría hacerlo estando yo en el pabellón. ¿Sabes? Y que yo me fuese a la pista pues a hacer una introducción de una redactación de un jugador y dejarle 15 minutos dominando el inicio o desarrollo de la sesión, pero vamos, convencidísimo. Y que el resto le va a seguir. Sobre todo en uno de los 2 equipos que estoy llevando este año. O sea, pues es muy buena idea esta, sobre todo porque además no es necesario que exista un problema logístico para que se dé esta situación. Yo lo haría para, por lo que dices tú, justificar un poco el que la gente esté, no sé cuál es la traducción, be on the same page. O sea, que entiendan el proceso, que presten más atención porque ya no voy a estar ahí para solucionar dudas, consultas, adaptaciones y tal. Me parece muy interesante, lo probaré. Mira, te hago doble clic en esto. Nosotros, va relacionado, nosotros cuando lo que hacemos es, cuando nos vamos de viaje, de gira, que muchas veces nos vamos muchas semanas afuera, ponemos líderes por área. Entonces hacemos una reunión con todos los jugadores y los temas son generalmente 4, que es la calidad de la comida y la nutrición. Entonces, todas las mañanas o en la media tarde nos juntamos con ese grupo de jugadores que lo que hacen es, nos dan un feedback de la comida, de cómo viene siendo la nutrición en el lugar donde estamos, y además son los encargados y los responsables de las meriendas, de los snacks. O sea que les damos el pan, el queso, los yogures, la fruta, las barras de proteína, y ellos las gestionan al resto del equipo. Wow. Esto es cultural porque olvídate que esto se puede hacer en baloncesto, tío. Más o menos, yo creo que algo porque son pocos jugadores. Después tenemos un grupo que se encarga de la energía, de contagiar buena onda, buena vibra, de comunicar, realmente de dar feedback entre ellos mismos también. Organizan alguna charla, algún juego, es el grupo energía. Después tenemos el grupo música, que ya van con la caja de sonido y se encargan de las playlists, de si estamos en la playlist para el gimnasio, si vamos a entrenar, si están en el vestuario. Digo, la música contagia mucho y es el grupo música. Y el último es el grupo de hidratación, que son los responsables de cargar las botellas, que antes de irse a dormir dejen una botella de agua en la puerta de la habitación del hotel de cada uno. Y la verdad que es muy entretenido el armado de eso y lo cambiamos en cada gira. Entonces, vale. Esto que te iba a preguntar, si esto era rotativo. Es rotativo, exactamente, es rotativo. Hay personas que no cambian, por ejemplo, el que le gusta mucho el tema de la música, generalmente es el capitán del team música y queda medio... Los lacayos van cambiando, eso sí que... Exactamente. Porque tiene sus pros y sus contras, ¿no? A los del agua hay que cargar el agua, hay que llevarla, Claro. El de la caja de sonido, llevarla en el aeropuerto, tenerla, subirla al avión, en el bus, bajarla que esté siempre cargado, que no se olvide de la batería. Entonces, la verdad que uno mira la tarea, es simple, pero como todo, hay que hacerla y todos los días. El problema es la consistencia, claro. Exactamente. No olvidártela y este tipo de cosas, sí. De hecho, hay multas por eso, entre ellos mismos. ¿Qué tipo de multas? ¿Económicas?
No. Vale, Son vale. multas que tienen que comprar las cosas para los juegos, tienen que ayudar al Team Agua o tienen que limpiar el vestuario. Entonces son cosas que muchas veces terminan entre ellos. Pero en general, por eso te decía, yo trabajo en un contexto muy favorable, son muy colaborativos, casi que por naturaleza. Uno tiene que estar todo el tiempo arriba, pero porque es como los hijos, ¿no? Es imposible. Si no, las cosas no terminan pasando, pero son de por sí, por naturaleza, muy colaborativos. Voy a volver a, bueno, algunos de los temas que me pasaste, que me parecen muy interesantes, y leo textual. Me gustaría hablar sobre, porque lo desconozco por completo, el análisis del big versus el log, el backing game y logging ground. ¿Puedes explicarnos un poco a qué se refiere esta terminología? Sí, claro. Esa terminología es una terminología que nosotros utilizamos mucho, que el backing game es cuánto tarda el jugador después de que participa en una acción y generalmente o va al piso o termina enredado en una situación para estar disponible para el juego nuevamente, ¿no? Generalmente en nuestro deporte hay mucho placaje, Ujú. entonces medimos el tiempo entre el que hace el placaje, cae al suelo, se para y está disponible para jugar. No solamente que se para y camina por la cancha, sino que está disponible para una situación de juego. Lo mismo puede ser tanto en defensa como en ataque, ¿no? Donde tomó la pelota, cayó al suelo, liberó, siguió la continuidad del juego por algún lado. ¿Cuánto tarda él en estar de vuelta, de pie, disponible y en el lugar de la cancha que nosotros lo necesitamos para tomar? Y el log es el log on ground, o sea, cuánto tiempo está en el pasto, digamos, o en la cancha, en el césped. Y lo que tenemos es el big versus el log. Y lo que hacemos es, eso se mide con el videoanalista, o a veces lo hace el de ciencias del deporte, lo hace cruzado con los GPS y con el análisis de video de cada uno de las situaciones que ellos van teniendo en relación a eso. El tiempo es más de 3 segundos, ya tiene un big por debajo. Nosotros en 3 segundos seguramente tiene que estar ahí. Y después lo que medimos del log on ground, es si estuvo, cuánto tiempo estuvo, si fue más de 3, de 4 o de 5 segundos antes de estar de pie y poder estar disponible para la siguiente situación de juego. ¿Por qué? Porque lo que nos pasa es que solamente con el dato del juego, del GPS, digo, es bastante objetivo, uno ya marca en relación a las posiciones que tiene, a los ratios del juego, hay números esperables para una cosa y para la otra, pero la disponibilidad en este juego, que no es un juego de contacto, sino que es un juego de combate, esa es una gran diferencia, ¿no? Contacto puede ser el baloncesto, puede Sí. ser el fútbol, digo, este es un juego de combate, entonces hay muchas situaciones que son en el suelo, digamos, ¿no? De grappling, que realmente si no se paran rápido y están disponibles para eso, por algún lado hay un espacio para cubrir, ese espacio es más ancho y tenés más posibilidad de que te corten y termine en puntos en contra. Entonces, bueno, trabajamos mucho sobre este concepto, se presenta públicamente en las reuniones con los jugadores y bueno, a partir de ahí lo trabajan mucho, sobre todo en los partidos de entrenamiento, donde bueno, después el jugador lo ve, lo visualiza y empiezan obviamente las bromas a partir de eso. Y casualmente los partidos que más éxito hemos tenido, independientemente de ganar o quedar ahí por perder ahí, son los de Big muy buenos, ¿no? Donde hay un 100% de Big. Y a partir de ahí empezás a individualizar cuántos jugadores tuvieron un Big positivo o un log negativo. Vale, qué interesante. O sea, esto estará dentro también de la parte de monitorización y de planificación de microciclos, todo esto, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos una planificación, un microciclo muy fácil, donde tenemos tenemos sistema semáforo, uno o 2 días, dependiendo si tenemos partido esa semana. Si no tenemos partido, son 2 días de alta intensidad. Si hay partido esa semana, es el día más rojo, más un día más de alta intensidad. Y después tenemos 2 días amarillos y 2 días de verdes, que son a veces descanso total y a veces un descanso activo. Y a partir de ahí se esquematiza en relación a eso. La medida de estos indicadores, ni que hablar que los llevamos cruzados con lo que son las estadísticas de juego, ¿no? Cuántos pases cerrados, pases acertados, cuántas formaciones fijas logramos tener éxito, cuántas no, tanto en ataque como en defensa.
y después cómo incide eso en relación a la dinámica del juego, que generalmente lo llevamos por ratio y porcentaje de juego. ¿Cuánto nosotros tenemos una cosa que se llama el BIP, que es el bowling play? ¿Cuánto tiempo estuvo jugándose en la pelota en los 80 minutos que dura un partido de rugby? Vale. Me ha hecho surgir otra pregunta de cuando hablé con Mar. ¿Hay jugadores o líderes que llevan la sesión de campo o algunas tareas? Explícame esto, Sí, por favor. Es que me rompió la cabeza cuando me lo explicó, tío. creo que esto lo decís por el día de la corrida del capitán o el captain run, que lo que se hace el día anterior al partido, uno tiene un tiempo de cancha, generalmente son 50 minutos, y se hace una activación, una entrada en calor, un trabajo de habilidades individuales muy poquito, muy concreto, muy chico, y después el grupo de líderes, que significa el capitán más los subcapitanes, llevan adelante el entrenamiento como si jugaran un 5 contra 0 en el baloncesto, ¿no? Entonces dicen, vamos a jugar puño, vamos a jugar pulgar, vamos a jugar camiseta, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hablan de situaciones defensivas, entonces se van parando por diferentes espacios de la cancha y entrenan esas situaciones en nuestro caso, de 15 versus 0. O a veces ponemos alguna defensa muy pasiva. Entonces, bueno, vamos a jugar contra tal país. Bueno, este país patea mucho, entonces hay que tener cuidado en los balances defensivos acá y acá y acá. Y toda esa parte de la sesión la lleva adelante el capitán con los líderes. Lo hablan entre ellos, se juntan y generalmente los entrenadores, los preparadores físicos, todo lo que trabajamos con ellos, nos ponemos por fuera, alrededor de la cancha y damos soporte a lo que vayan necesitando. Balones, agua, un feedback. Pero es una sesión muy de ellos. O sea, es una sesión que realmente la trabaja muchísimo el capitán, es el que más habla, el entrenador tiene poca intervención, Sí. los entrenadores asistentes también tienen poca intervención. Así que esa es como la premium de las sesiones que lideran los propios jugadores. Mm. Y después nos puede pasar, en algún caso, en algún entrenamiento, donde no es que digan qué tarea tenemos que hacer, qué ejercicio hay que hacer, pero sí le ponemos un contexto y adentro de ese contexto, ¿no? de una serie de tareas o ejercicios, ellos lideran cómo tiene que llevarse, ¿no? Bueno, ahora vamos a buscar este objetivo, en la misma tarea el tal otro objetivo y en la misma tarea ahora tal otro objetivo. Recuperarse más rápido, estar más de pie, jugar más rápido en las situaciones de pelota en mano. Entonces todo eso es muy participativo de parte de los jugadores. El jugador tiene mucha oportunidad de poder incidir y opinar en relación a eso, ¿no? Siempre con bastante respeto y sobre todo las mínimas fracciones de tiempo que tenemos para tomar esas decisiones. ¿Y esto se hace desde U16? Esto se hace desde muy chico. Bueno, Sí, se hace increíble. Esto me parece increíble. Se hace desde muy chico. Esto es muy cultural, tío, porque yo esto, a raíz de la charla que tuve con Mar, yo lo hice esto en el gimnasio. Y al principio fue un caos, pero bueno, no te lo puedes imaginar. Les di un espacio de tiempo para calentar. Les dije, calentáis vosotros. Yo estoy aquí, si alguien necesita alguna cosa porque tiene alguna tendinopatía o porque tiene dolor o porque tiene dudas, voy a estar aquí. Pero, hostia, tenéis, y le llamé buffet libre. Hoy tenéis buffet libre y podéis hacer lo que vosotros consideréis. ¿Qué tal? Les di 2 indicaciones de 2 ejercicios que iban a estar presentes en la parte principal para que supiesen lo que iba después para saber qué calentar. Y les di algunas nociones y fue un desastre. Pero yo confié, tío, porque es que esto es algo que en rugby es que está clarísimo. Entonces, en la siguiente vez que lo hice, no les pilló tan de sopetón y funcionó mucho mejor. Y poco a poco fui a hacerlo, pero una sesión completa ahora mismo me resulta incapaz, quizás por un déficit mío de haberles enseñado mal, o un déficit de atención, porque como siempre estoy ahí, pues ya dirá Alex lo que hay que hacer. Pero me parece sensacional esta cultura que tenéis en rugby de apoderar al jugador, porque al final el deporte es suyo. Y el hecho de darles espacio para, no, diriges tú y yo te apoyo y yo te asesoro y soy un consultor, me parece sensacional. Pero no soy capaz de integrarlo todavía al 100%, mínimo en el gimnasio. En la pista ya me parece complicadísimo. Bueno, a nosotros, ellos tienen siempre entre 5 y 6 minutos de entrada en calor libre antes de que empiece cualquier sesión, ya sea la de gimnasio o la de cancha o la de pista.
Son esos 5 o 6 minutos. ¿Y qué hacen en esos 6 minutos? Y bueno, hay jugadores que van a tirar el line out, que es eso cuando tiran al medio y saltan otros van a hacer pase, otros se van a hacer drills de carrera, otros se quedan haciendo movilidad en el césped, van charlando, van rompiendo la inercia de la práctica, de la sesión, se van armando pequeños grupos. Pero una de las cosas que nos está pasando ahora tuvimos una renovación casi que de los 70% de jugadores que migraron a jugar al exterior después del proceso del Mundial y tenemos muchos jugadores jóvenes. Y una de las cosas que nos dimos cuenta estos primeros meses es que les damos ese tiempo libre que siempre estuvo planificado y algunos, los más jóvenes, todavía no entienden mucho qué hacer. Claro. Entonces, bueno, bajamos un escalón y estamos tratando de guiarlos y ayudarlos en esto es lo que puedes hacer, vení que te acompaño, te lo muestro, te ayudo, pero a los grandes les soltamos la mano porque lo hacen generalmente solos, entonces no hay que estar sobre ellos, pero que entiendan que esos 5 o 6 minutos no es un tiempo libre, no es un tiempo, no estamos demorando la práctica porque tenemos ganas, no, sino que es un tiempo para hacer cosas personales que después generalmente les va faltando. Entonces hoy estamos teniendo no es ese problema, sino que más bien tenemos que ocuparnos de una generación nueva que sube, que viene con una educación, pero que cuando entras al rugby profesional es diferente. Y sobre todo los más grandes muchas veces tienen poca paciencia en agarrar a los más chicos y nada, y ayudarlos, porque le dan ganas de darle más una Me hora. parece lógico, sí. Va, claro, no son sus hijos, son su compañero de trabajo. Entonces, bueno, decir, hasta dónde uno tiene que estar al límite. Pero bueno, ahí estamos nosotros como para poder empujar ese contexto. Sensacional, tío. Por eso me parece fundamental y estoy muy metido ahora en esto, lo pregunto casi en cada entrevista que estoy haciendo durante las últimas semanas, de cuál es tu sistema, cuál es tu protocolo, porque yo noto que tengo un déficit, o sea, si me comparo con algunos sistemas que tenéis, por ejemplo el tuyo, hay muchas cosas que no tengo integradas. También es cierto que yo estoy solo en el club, soy el único preparador físico que tiene el club, pero no es excusa, tío, y hay muchas cosas, o sea, te lo juro, hay otra cosa que intenté hacer, pero que me resultó imposible de integrar, que es hoy, bueno, no me acuerdo, es que me sabe fatal, pero no me acuerdo quién me lo dijo, pero me dijo que rezaban antes de cada sesión. Y hombre, yo no te digo de rezar porque no sé si mi equipo es más o menos religioso, pero no vamos a rezar. Pero sí, el hecho de juntarse, el hecho de iniciar esos disparadores de atención de ya se acabó la cháchara y vamos a meternos mentalmente en la sesión y vamos a prestar atención y vamos a aprovechar este tiempo y optimizarlo mediante una gestión de grupo, una dinámica grupal en la que tengan voz y se pueda hablar de cualquier cosa. Imposible. Imposible. Y donde algo culturalmente es natural, luego es dificilísimo, a mí me resulta dificilísimo integrarlo. Pero desde aquí hago un llamamiento, y ya acabo, para, pregunta a la gente, a tus compañeros, cómo hacen las cosas y cómo las sistematizan, porque hay muchas cosas que puedes coger e integrar. Igual no te funciona este año, pero guárdatelo para un año que viene, pues igual tienes más apoyo de recurso humano, poder integrarlo. Esto creo que es básico, para que funcionen los mecanismos. Y aparte es un buen momento para presentar el entrenamiento, para ponerle el objetivo, para qué venimos a buscar, si es una práctica de energía, si es una práctica de presentación, si es una práctica de juego, si es una práctica de ajuste. Entonces es muy importante presentar eso. Y después esos mantras, que es un poco también lo que venís hablando ahí, son bien culturales. O sea, yo trabajé durante mucho tiempo, lo sigo haciendo en el baloncesto caribeño. Trabajé con la selección de República Dominicana y bueno, yo vengo de acá en más Sudamérica, la cultura del rezo no está tan arraigada y bueno, a mí una de las cosas que más me impactó es que en la cultura caribeña se reza antes y después de cada entrenamiento, antes de empezar y cuando termina. Y bueno, lo lidera generalmente una o dos personas, o puede ser el capitán, o una persona que es muy espiritual y entonces realmente le aporta eso al equipo. Y la verdad que terminó teniendo una incidencia muy grande en las cosas que hacíamos y sobre todo en mí. Digo, cuando vengo para Sudamérica ahora, hasta a veces no vamos a rezar, entonces y sin embargo son contextos, digo, cómo uno tiene que entender dónde está. Y acá
ahora me mudo de deporte y metiéndolo en el rugby, nosotros tenemos toda una tradición de saludos, que son con aplausos o cada uno tiene que decir alguna cosa que va rotando y abrimos o cerramos en relación a eso o con alguna anécdota que algunos tienen que compartir, que nos pasa los lunes. Los lunes abrimos con una historia que es libre, realmente uno la toma y cuenta algo y a partir de ahí, bueno, comienza el entrenamiento. Magistral, tío, me parece magistral. Me voy a poner en el otro lado del espectro, ¿vale? Y voy a criticar el hecho de sistematizarlo, pues por debatir, si te parece. Por supuesto. Pongo un ejemplo que es muy reciente porque se lo escuché a JJ Redick, un jugador de la NBA que está retirado ya. Dijo, cuando terminé mi carrera profesional, estaba sin rumbo, no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque se pasó toda su carrera profesional esperando que la gente le dijese lo que tiene que hacer. A las 8 te tienes que presentar al desayuno. A las 8:30 tenemos vídeo. A las 9 tenemos trabajo compensatorio. A las 9:30 puedes ir al fisio, puedes hacer tus tiros, puedes ir con el skill coach, puedes hacer un preparatorio de pista. O sea, tenía todo pautado. Cógete las maletas, nos vamos en este vuelo, nos vamos a este hotel. Y que, o sea, ¿crees que de alguna forma eso... Bueno, antes lo dijiste, que crea un poco de monotonía, pero ¿cuál es el aspecto criticable de sistematizar todo hasta tal punto de que vamos llevando a los jugadores como zombies por nuestro sistema? A ver, respecto a eso, si el sistema no está, uno después es difícil identificar dónde están los puntos débiles y dónde uno se tiene que enfocar para mejorar. Entonces, creo que el sistema es muy importante. Siguiendo hablando del sistema, creo que si no tenemos la flexibilidad absoluta para que a su vez eso sea maleable, flexible, líquido, adaptable, nos rigidizamos. Y ahí sí creo que es un punto complejo en donde no deberíamos entrar, pero siempre entendiendo que fluimos a través de un sistema, que a veces es el cronograma de horarios, que es el sistema de práctica, que es el etiquetado de ejercicios, que todo eso nos ayuda a entender y a mapear lo que va pasando, porque generalmente al jugador le llega la información muy concreta. Pero saliendo un poco de esa burbuja es qué interés tienen el club, la federación, el contexto donde está ese jugador de además desarrollar una persona un poco más autónoma, ¿no? Resulta que nosotros nos encontramos con jugadores que dieron 4, 5, 6 veces la vuelta al mundo y el día que le soltás la cuerda no saben comprarse un ticket de avión. Sin embargo, o sea, a eso me refiero. Tienen más millas que nadie. O, el manejo de las finanzas, el manejo del tiempo libre, el manejo de su nueva carrera, ¿no? Un jugador, vamos a dar un promedio de edad, egresa a los 35, 36 años, más o menos. Hay algunos en los 30 y otros en los 40. Pero vamos a dar un promedio de 35, 36 años. Tiene toda una vida por delante. Entonces, mucha gente en nuestra carrera a esa edad está terminando un máster o un doctorado. Sí. Y ellos tienen que empezar. O sea, la carrera universitaria de un deportista arrancó cuando era adolescente. Entonces, hay toda una nueva vida para descubrir. Entonces, si hay una intención de que eso suceda, es muy interesante que los clubes, los entrenadores, quienes estén ahí al frente de esos sistemas de trabajo, además, dejen espacios y áreas para que ellos vayan identificando qué van a hacer el día después. Yo creo que es algo que preparamos poco, sobre todo entendiendo que en el deporte competitivo, por ejemplo en el fútbol en mi país, solamente el 1.2% llegan a ser deportistas profesionales. Sí, sí. Y de ese 1. Tenemos más o menos unos 380.000 niños menores de 14 años jugando al fútbol infantil, ¿no? Infantil y de preadolescencia. De eso llegan el 1.2. Y de ese 1.2, el 0.7 sale al exterior a jugar fútbol profesional. O sea que realmente hace una diferencia económica. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos un 99%, casi 98,7% de personas que van a seguir jugando a ese deporte, pero que no van a tener una diferencia económica o no van a tener las posibilidades para poder hacerlo. Entonces hay que ocuparse realmente de todas esas, de
todos esos seres humanos, digamos, que van a salir al mercado laboral y que van a necesitar trabajar y que van a necesitar desarrollarse y que van a necesitar espacios de crecimiento y van a necesitar espacios de contención. Y bueno, creo que una de las cosas que sí falta, que lo hacemos porque las urgencias del deporte, del resultado son tan inmediatas que no le damos, no sé, no le damos importancia, no la jerarquizamos, es que realmente, bueno, preparar al jugador para el día después y eso es clave, ¿no? Yo creo que va más allá de darle todo tan tabulado, sino decirle, hola, acá hay un mundo, pasan estas cosas, se resuelven de esta manera y pueden ser parte de una política institucional de los clubes para poder hacerla. Yo creo que uno tiene el tiempo para poder hacerlo entre la U16 y el U20. Ya después, si sigue siendo profesional, si verdaderamente da el salto, bueno, ya pasan a pesar otras cosas. Te pongo un ejemplo y perdona que vuelva al básquet, pero es que es lo que más conozco y tengo noticias ¿No? prácticamente de todo. Y me siento cómodo, así que... Vale. ¿Viste la noticia que ya hace unos años, me parece, de Delonte West, un jugador que fue campeón de la NBA con Cleveland, con LeBron James, y lo encontraron indigente? Claro, ahí está la importancia de educar al veterano para que sepa mínimo qué hacer con sus finanzas. Y luego, pues ya, bueno, era un chico complicado, no te voy a decir yo. Pero, hostia, veo muy importante, ya no solo cuando se retira, sino los años anteriores en los cuales él se piensa que físicamente está con 38 años como cuando tenía 20. Entonces tú tienes que reconstruir a ese deportista para que sepa jugar y rendir con las condiciones biológicas que tiene actualmente y fisiológicas. Pero sí que hay muchos casos de este estilo, de gente que no sabe qué hacer cuando se retira o que entra en estados de ansiedad y de depresión por culpa de que, bueno, ha dedicado pues un tercio de su vida a un deporte, bueno, un tercio o la mitad, depende de la esperanza de vida. Pero, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Y normalmente la gente siempre busca pues rodearse de esa gente. Hay infinidad de casos. Mira, a mí me encantaba también el Kevin Garnett que el tío le dijeron, mira, te dan, pero es que literal, le dieron una habitación y ahí dentro haz lo que tú quieras. Puedes traer y podía hacer cualquier cosa. Entonces hubo una vez que empezó a decir palabras malsonantes y ¿qué hicieron? No le prohibieron decir palabras malsonantes en una televisión pública. ¿Qué es lo que hicieron? Le metieron un botón para que cada vez que quisiese decir una palabrota pudiese pulsar el botón. O sea, le dieron completamente libertad para, Kevin, haz aquí lo que tú quieras, tío. Y me parece genial porque la NBA, de nuevo, tiene un sistema para conseguir dar salida a jugadores que evidentemente que son emblemáticos y que puedan buscar pues una forma de vida después de su vida deportiva. Fundamental. Ni que hablar, Alex. Coincido rotundamente contigo y a veces entender dónde uno, es muy importante entender dónde uno está metido. El deporte de tan alta competencia como puede pasar en la NBA y muchos equipos de fútbol, nosotros somos los jugadores, son un producto de eso. Sí. Es parte del sistema y del show. Entonces, cuando logran compromisos tan altos o realmente se ponen en un lugar donde el éxito es tan rotundo, donde la gente los sigue, están atrás, las redes sociales, y de la noche a la mañana uno sube una llave y todo eso desaparece, es muy complejo, ¿no? Uno cuando habla con deportistas muy consagrados que están dejando de jugar, por más humildes que sean, hablan desde un lugar que uno dice, uy, va a ser difícil estos años que te vienen para ti, para vos, para realmente poder reencontrarte con vos mismo. Entonces, generalmente las ligas superprofesionales no preparan para esto. Muchas veces no entendemos que somos parte de un producto. Es como cuando nos despiden. Te despiden, listo, gracias por todo, nos vamos a ver. Así funciona, o sea, como dicen los gringos, ¿no? Next. Y así funciona el sistema. Si uno se apega a todo eso, realmente termina siendo muy, muy perjudicial. Y lo otro es, yo creo que lo peor que tiene es que el jugador se acostumbra a que el club te va a dar todo. Yeah. Entonces, yo te di todo, jugué para vos, te hice tal, y ahora me tenés que solucionar esto. Y la verdad que no, somos parte de ese producto. Y entendé que estás acá adentro y después vas a estar afuera en el club, capaz que te ayude en algo. Pero luego probable que no. Porque cortar el cordón umbilical y apáñate. Normalmente, y ves yo que llevo muchos años en femenino, he estado 12 años, me parece, en baloncesto femenino, los últimos élite,
O sea, alucinas la precariedad que existe en jugadoras de selección, jugadoras de WNBA que cuando acaben su carrera profesional pues emprenden e intentan montar su negocio. Sé de jugador, varias, no te hablo de 5 ni 6, varias jugadoras que montaron su gimnasio para hacer preparación física, skills, porque es que es lo que saben hacer. Entonces, ¿de qué manera puedo seguir generando ingresos estando relacionado con el baloncesto? Pues no es a través del club. Pues me monto mi club, entre comillas, y consigo dinero. Pero es que no existe otra forma. Innumerables jugadoras que están a caballo entre entrenar, jugar, competir y estudiar. O sea, no bajo ningún concepto una jugadora de... ¿Cómo diría? Que no sea seleccionable por la selección porque no llega al nivel, tiene que estudiar. Tiene que estudiar porque el sueldo no le da para aguantar. O sea, es imposible. Te voy a dar números, Una jugadora que esté en un equipo de entre los... A ver, voy a quitar a los 2 primeros porque ahí sí que se vuelve un poco más de dinero. Pero los equipos que están número 3, 4, 5... una jugadora media de rotación nacional estará cobrando 2.000, 3.000 euros al mes. Y no al año. O sea, ¿cómo te va a dar eso ya no solo para vivir durante el año, sino cómo te va a dar para cuando dejes tu carrera profesional? Es imposible. Esa gente tiene que estudiar y eso es lo que hacen. Por eso la liga no es profesional y por eso existe tanta precariedad. Y por eso es difícil aumentar el nivel, porque mucha gente critica... no, para cobrar lo mismo que los hombres, que yo estoy de desacuerdo, pero para cobrar lo mismo que tenéis que generar lo mismo, ya. Pero es que hay que hacer un cambio, de nuevo, en el sistema, porque esa gente no puede invertir la misma cantidad de tiempo, porque tiene que invertirla a estudiar, examinarse, estar pensando en el plan B, en el plan C. Es difícil, no es tan sencillo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo y después hay que entender los comparables. Esto de equiparar salarios, por ejemplo, o sea, si nosotros miramos el deporte profesional femenino, lo que lleva es unos 60, 70 años de atraso. Exacto. El fútbol es profesional hace casi 75, 80 años. En el rugby es profesional hace unos 25, 30 años. Y recién ahora las mujeres, lo digo por desgracia, no es algo que al revés. Tengo una hija que juega el hockey, hierba y está haciendo sus lo miro y digo, qué lejos que están esos contextos. Entonces, recién son profesionales ahora, llevan muchos años de atraso. Entonces, equiparar todo eso, bueno, va a requerir no parar el sistema y que eso termine fluyendo. Pero si hay 3 cosas que para mí hoy deberían de incluirse en los programas educativos, son educación emocional, educación financiera y educación en gestión. Esas 3 patas con pequeñas cositas hoy le abrirían la cabeza a la mayoría de los deportistas. Y si querés, hay una cuarta que para mí es un poco menos importante, que es el manejo de redes sociales. Pero bueno, por la dependencia que eso genera, ¿no? Sobre todo en el impacto del deportista, que te siguen, te aman, y de la noche a la mañana sos nadie. ¿Tú crees que un preparador físico... Espera, voy a contestar... Sí, un preparador físico que sale de la carrera en 2024 está obligado a hacerse redes sociales, ¿sí o no? A ver, yo creo que no está obligado, lo que está perdiendo es una oportunidad de amplificar su trabajo. Sí. O sea, tienes que tener una plataforma digital profesional, sí o sí. Y hoy es casi como tu currículum. Estar en LinkedIn y estar en hoy Instagram, capaz que en 8 años es otra red que todavía no conocemos. Hoy tener esos 2 perfiles de LinkedIn y tener el profesional de LinkedIn y después un perfil más redes sociales, exposición en Instagram o similares, realmente te da la oportunidad. Yo no creo que puedas lograr el éxito por eso. No te hace ni mejor profesional, ni peor ni mejor persona. Digo, para dejar claro lo básico, ¿no? Si no estás acá, no existís. No, para nada. Es una pieza más. Es una pieza más, como es una herramienta más que uno tiene que entenderla. Y también definir el trabajo que le quiere dar. Porque si sos de contenido diario, digo, no te voy a explicar a vos, Alex, que sos, la verdad que le das mucha importancia a tu canal. Yo no soy un ejemplo, ya te digo.
Yo llevo las redes fatal. O sea, si ves mi Instagram, tengo cero branding, pero es que me da un poco igual ahora mismo, la verdad. Pero es que es eso, digo, lleva mucho tiempo después. Entonces, o trabajamos para la red social o trabajamos para nuestro Eso es. principal trabajo. Entonces hay que entender dónde está el equilibrio de la inversión de tiempo en uno. Si no, pasamos a ser influencers y eso ya es otra cosa, no somos más entrenadores. Es verdad, tío. Es muy importante saber qué imagen estás lanzando al exterior. Yo no soy ningún ejemplo de nada. Que nadie me copie. Bueno, nadie me va a copiar porque lo hago horrible. Pero sí creo que es fundamental tener una imagen profesional en al menos 2 redes. LinkedIn obligatorio y luego elige la que tú quieras. Pero mínimo que sea profesional porque es que te van a buscar. Te van a buscar sí o sí. Igual la oportunidad no te llega a través de la red social. Seguramente no. Pero si algún contacto de tu contacto, de tu amigo, del contacto del otro, pues esa persona va a entrar en tu red social. Tenlos por seguro que va a entrar. Es increíble. Te va a buscar. Totalmente. Y además, hace no mucho, yo tengo 2 mejores amigos y uno de ellos no tiene redes sociales. Y me dijo, yo no quiero tener redes sociales porque es informático. Cuando me busque una empresa, no quiero que me encuentre. Y le dije, el problema es ese, que si esa persona que te quiere contratar te busca y no te encuentra, va a pensar, uy, ¿por qué no está en...? Sí, estoy convencido. Dependerá del reclutador, pero estoy convencido de que pensará, uy, qué raro, ¿por qué esta persona, qué está escondiendo? ¿Sabes? Estoy convencido que ahora mismo tienes que estar presente y exponerte profesionalmente. Personal ya es otra cosa. Totalmente, coincido absolutamente contigo, Alex. La verdad que es parte de eso y bueno, son canales, son oportunidades. Sí. Yo cuando terminé la licenciatura, era 2002, 2003, era impensable todo este mundo. De hecho, era impensable, por lo menos acá en Latinoamérica, recién ahí empezó la expansión de Internet. Entonces, ahí el problema no era ni siquiera la red social, era conseguir información. Sí, sí. Conseguir un libro, un paper, un documento, leer algo. Sí, sí. Biblioteca. O sea, lo único que tenías es la biblioteca de la facultad y la biblioteca de al lado de tu casa a ver qué libros tenía. Olvídate de Internet. Exacto. Tú viviste mi época, o sea, somos de la misma quinta más o menos. O sea, yo para conectarme a Internet estaba pendiente de que no levantasen el teléfono porque se rompía la línea. O sea, tú viviste eso. Sí. Yo hoy voy a la compañía telefónica y me siento a firmar el contrato. Digo, poneme el ancho de banda más importante que tengas. Y creo que si no me tengo eso, se me acaba el mundo, ¿no? Son cosas que... Sí. Digo, que lo digan mis hijos, vaya y pase, pero nosotros todavía. Los jóvenes no lo van a entender esto, de tener que echar una moneda para tener Internet. No lo entienden esto. Esto es de troglodita ya. Tal cual. Vale, últimas 2 preguntas, porque... Vale. Tengo un montón más, pero es que no me va a dar la vida. Santi, errores cometidos. Es una pregunta que suelo hacer recurrente. A veces me olvido, pero otras veces no. Hoy he estado avispado. Cuéntanos un poco así, pues algo que tú puedas compartir para dar experiencia profesional o experiencia de vida a esa gente joven que va a cometer un montón de errores. Pues oye, pues para anticiparle un poco. Bueno, creo que el error o los errores más grandes que tuve fue ser absoluto con las opiniones. Desde muy joven. Yo creía que algo funcionaba de una forma y tenía una capacidad de inmolarme por eso hasta las últimas consecuencias, entendiendo que no había más nada en el mundo que eso que nosotros estábamos diciendo o proponiendo o haciendo. Lo cual, al principio, como era muy joven, me dio resultado, digamos, ¿no? Porque escuchar a alguien tan convencido de algo a veces es difícil. Pero al mediano plazo, y ni que hablar que al largo, me trajo un montón de problemas porque empecé a entender de que las cosas son muy relativas, de que dependen muchos en qué contexto, de que el plan A en el contexto B, por más éxito que hayas tenido en el plan A, no funciona. Entonces, realmente tuve que hacer una terapia personal muy importante en entender de que primero tenía que tener una visión diversa y contemplativa sobre todos los aspectos, sobre todo en esto donde uno estudia papers y el rendimiento humano, pero al final del día son personas que ejecutan esto, que vienen con sus problemas, con sus emociones, con sus preconceptos, con sus mochilas, con sus pasados, y que todo eso de alguna forma incide y mucho en lo que va pasando día a día. Entonces,
dejé de ser tan absoluto. De hecho, la gente más joven que me acompañó en ese proceso me dice, hoy estás más flexible, estás más blando. Y bueno, creo que siempre fue realmente eso. Y después en términos de cosas que he hecho en, 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 en esta carrera, muchísimos errores. Que lastimar gente, lesionarla, creer que estaba pronta para hacer más cosas y la terminé haciendo daño. Eh, a mí también me gustó mucho siempre lo que proponemos hacerlo, entonces tener la experiencia bueno, a ver, ¿qué significa tener 2.0 tu peso corporal en sentadilla arriba? ¿Cómo lo podés? Y bueno, una cosa que a mí el mundo de la fuerza me súper apasionó, me sigue apasionando, pero al principio era lo que más me movía y realmente, nada, lesioné mucha gente sin tener el conocimiento profundo desde la experiencia, no de lo que me decía el paper, Ya. sino que ver cómo lo ejecutaba, por qué si alguien no vibra y no vive la tarea que va a hacer, no se le puede exigir porque la vas a terminar lastimando, o le das la excusa perfecta para entender de que si después le pasó algo es por culpa de eso. Entonces, todo ese tejido artesanal de la comunicación, donde al mismo tiempo uno presiona a la persona, creo que fueron los errores más grandes que cometí, que fueron muchísimos, pero muchísimos. Hoy, nada, soy un poquito más conservador y trato de entender de que primero que nada ataque el sistema y a partir de ahí, bueno, vamos poniendo las piezas del puzzle donde mejor pueden ocupar para que la imagen sea lo más nítida posible al final de ese proceso. Hay un pueblo muy famoso, pero que no recuerdo el nombre, que en la puerta de la casa de los médicos del pueblo ponen una vela, ¿te la sabes esta? No, pero me lo voy imaginando. No me lo sé. Ponen una vela por cada error cometido. Uf. Un familiar mío fue a ese pueblo porque tenía un problema de salud. Y le dije, vete a la puerta donde hay pocas velas, porque es el doctor que ha cometido menos errores. Fue a esa puerta donde había solo 4 velas, porque había puertas de 200 velas, obviamente. Fue allí y es que llevaba una semana en el puesto y solo había cometido 4 errores. Entonces le digo, no, entonces vete a la de los 200, porque por cada vela que pones, ese doctor no va a volver a cometer ese error contigo. Es decir, pero hay un problema con esto, que es que ni la educación ni el mercado laboral te prepara para cometer pocos errores. Entonces, joder, solo aprendemos a base de errores. ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes preparadores físicos a que se inicien un poco mejor que nosotros para que la curva de profesionalismo mejore a la larga? Porque si vamos a estar empezando, saliendo de la facultad, cometiendo los mismos errores que vamos a cometer nosotros, y esto me lo han dicho todos, O sea, la gente que tiene 40 años de experiencia, o sea, hablaba con Michael Boyle y me decía lo mismo. Es que la gente aprende a base de errores. Ya, pero, joder, ¿no habrá alguna otra forma en la que la gente joven pueda aprovecharse de los errores que cometen los demás para poder, mínimo, estar anticipado a la expectativa y poder tomar una mejor decisión que si te viene de repente? O sea, entonces, ¿cómo podemos ayudarles a que no se cometan tantos errores? A ver, habría que medir los errores, ¿no? Los errores muy graves, Sí. los errores graves y los errores más... Es verdad, es que hay gente... Esto me lo más dijo pequeños. Hugo Salazar, me dijo, Alex, es que hay errores que solo te das cuenta tú de que es un error. Y el Bueno, jugador no se da cuenta. Y esto es verdad, esto es muy cierto. Que si te callas, la gente no se da bueno, cuenta. ya en el mundo de la preparación física pasa más todavía, porque en el Sí. juego el jugador lo identifica cuando el entrenador tomó una mala decisión, no es tan correcto lo que está diciendo. En el mundo nuestro o en el mundo médico, nosotros representamos casi como que la ciencia, la verdad absoluta en términos de eso. Entonces, a veces en los papeles contamos con algún privilegio, pero después en la vida real terminamos cometiendo muchísimos más errores en relación a eso. Yo coincido contigo, Alex. Digo, si uno no le erra, no termina aprendiendo. Pero para que eso suceda, uno tiene que tener la capacidad de autocrítica muy grande y tener la capacidad de escucha muy grande, porque uno puede cometer muchos errores
Pero si no tenés a alguien al lado tuyo que te ayude y te lo marca, si no lo identificás, si no te pones a prueba, si no te sometés de alguna forma al autocastigo, entendido por diciendo, realmente quiero aprender de esta situación, Sí. lo que te pasa es que puedes haber cometido muchos errores, pero no capitalizás el aprendizaje. Es que es muy diferente que te lo digan, porque aquí en el podcast se dan muchos ejemplos de errores, pero es muy diferente escucharlo que tener la emoción de vivirlo, porque eso hace que aprendas. El hecho, la sensación que me ha dejado este error no la quiero volver a vivir, entonces aprendo y no lo vuelvo a cometer, o tengo unas probabilidades más bajas de cometerlo. Por eso creo que es tan difícil el aprendizaje sin error, ¿sabes? El rol de los mentores ayuda mucho. Yo tuve la fortuna de tener buenos mentores. De hecho, trabajo con un gran amigo con el que cursé la licenciatura y muchas veces es como mi primer gran crítico. Me apoyo mucho en él, con el cual trabajo, mi jefe en el cual reporto, Federico Iseta. Y a Fede realmente es una persona que yo trato de apoyarme mucho y que cada vez que tengo alguna duda de que hice algo, me le acerco y le digo, che, Fede. Y él es bastante severo y de alguna forma me ha ayudado muchísimo a entenderlo. Y entonces el rol de los mentores termina pesando mucho. Lo que pasa que el sistema laboral y el sistema educativo no está pronto para tener mentores. Uno los tiene que salir a buscar. Yeah. Y entender que cada tiempo que va al gimnasio de Alex y trabaja con él y le pidió por favor para acompañarlo, no es un trabajo gratis. Estás subiéndote al bus de la experiencia de Alex y estás viviendo esos minutos con Alex, compartiendo esos minutos con Alex, entonces estás haciendo un aprendizaje acelerado de un montón de cosas que si hubiera sido por uno mismo, te hubieran costado muchos años de aprendizaje. Entonces, una de las cosas muy interesantes es que ojalá los que recién se reciben destinen un tiempo gratis honorario a invertirlo en poder estar con los Alex, con los Federicos, con el profesional que entiendan, donde si se acercan y están ahí al lado, crecen muy rápido. Porque es muy difícil que tengan la oportunidad de que alguien les vaya marcando la cancha todo el tiempo. Al final del día, la toma de decisiones es de uno mismo, pero tiene la oportunidad de absorber toda esa experiencia y de tener esas pequeñas charlas que son en una pista, en un gimnasio, en un café, en un momento de tensión con el equipo y con el jugador, donde decís, hoy fue un día medio agitado. Entonces, ahí verdaderamente es donde se cocina el temperamento, se cocina la experiencia y donde uno termina de soltar, ¿no? Como los primeros miedos cuando realmente están en el campo laboral. Yo creo que los mentores pesan mucho y hay que buscarlos, buscar el perfil, llamarlos, insistirles, estar atrás de ellos y decirle, che, Alex, hola, ¿cómo andás? ¿Dónde estás? ¿Te puedo ayudar? ¿Puedo venir 2 veces por semana? No, pero no te puedo pagar, no importa, quiero estar ahí contigo. Entonces, cuando eso sucede, y lo hacen 2, 3, 4 años, porque después obviamente uno tiene que trabajar, Sí, sí. la ganancia es invalorable. Es invalorable. No puedo estar más de acuerdo contigo, lo has explicado perfectamente. Pongo un ejemplo para acabar, que lo dije creo que una vez en 200 y pico entrevistas. Hace un tiempo me enteré de... ¿Cómo fue esto? De un preparador físico que no conocía, que se juntó con una persona que entrevisté, que le había recomendado una persona que entrevisté. Y esos 3 hicieron una reunión, ¿sabes? O sea, a través del podcast y sin preguntarme a mí, un desconocido pidió información a uno para otro y se reunieron para hablar, pues como estamos tú y yo, ¿sabes? Y eso me parece increíble, tío. El poder sembrar esa semilla de curiosidad y de, tío, voy a ser proactivo y voy a preguntarle a este tío cómo hace las cosas, joder, ¿sabes? Es que, Alex... Y la ganancia, como dices tú, es exponencial, porque no te está dando un tip, no te está dando un consejo, te está dando un consejo basado en un montón de años de experiencia y en un montón de errores cometidos, y te da ese regalito empaquetado para que tú lo puedas utilizar. No es solamente un consejo. Así que si tenéis dudas, tío, redes sociales, echarle un cable a la gente que os pida consejo y reuniros, porque se aprende de todo el mundo. Se aprende del estudiante que está saliendo de la facultad, porque tenemos que ser autocríticos y reflexivos con todo lo que hacemos y
Y aunque tengamos un sistema y aunque tengamos todo bien armado para que todo esto funcione, lo que dices tú, el plan A puede que no funcione en un contexto y hay que usar el plan B. Así que, Santi, llevamos 1 hora y 20 y me da la sensación de que puedo estar 1 hora más aquí. Pero siempre me manejo sobre 1 hora y ya nos hemos pasado de largo y no quiero robarte más tiempo porque estás pluriempleado también. Hay muchas cosas que no hemos hablado. No hemos hablado de emprendimiento, no hemos hablado de docencia, que nos da para otras 2 charlas más. Santi, Tranquilamente. un placer haber estado este tiempo contigo. Como digo, siempre te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Por favor, despide tú este podcast y ha sido un auténtico privilegio. Alex, primero que nada te quiero agradecer por todo lo que haces por nuestra comunidad. Así que el agradecido soy yo. Llevo un montón de podcasts escuchados. Siempre es un gran compañero, sobre todo en el auto, en el coche, en las horas de ruta, en algún viaje que me lo descargo antes de subir al avión y poder hacerlo. Así que este trabajo que tanto te cuesta para nosotros es un gran aporte muy grande. Me ha conectado con otras personas, con otros puntos de vista. Y bueno, la verdad que para mí es un privilegio poder estar compartiendo esta charla contigo, lejos de ser un tiempo en el cual yo me sienta que tenga que agradecerte vos a mí, sino yo a vos y todo lo que va pasando en relación a nuestra comunidad de tantos puntos de vista, ¿no? Así que nada, me la pasé muy bien, primero y principal. Podíamos haber seguido un rato largo también y bueno, nada, ojalá sigas con esto adelante, que está muy bueno que poder escucharte a vos, pero también a todo ese intercambio de profesionales que tienen diferentes aportes y bueno, en ese mundo nos vamos desarrollando todos y de alguna forma tratamos de tener mejores condiciones, mejores oportunidades, ayudar a los demás. Son cosas que de alguna forma también son el legado nuestro por lo menos en esta etapa de la vida personal de cada uno de nosotros. Así que nada, muchas gracias. Fantástico. Cuídate mucho, Santi. Nos vemos. Te mando un gran abrazo.